Buenas tardes, porque todavía es de día, como estamos en verano, todavía es de día. Buenas tardes. Comenzamos una nueva legislatura y solo diré, antes de empezar, que mucha suerte a todos en esta nueva andadura, porque la suerte de todos nosotros será la suerte de Miguel Turra. Comenzamos, se abre la sesión. Conocéis todos el orden del día, tenéis toda la documentación y la habéis visto, y comenzamos dando la palabra a... ¿ves? No te preocupes, al señor secretario, para que dé lectura, para conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, número 8/19. Simplemente supongo que se conoce por todos los miembros de la corporación el contenido del acta y simplemente si alguna objeción se tiene que hacer. Sí, yo quería hacer una alegación. Ya ocurrió en la legislatura anterior y, bueno, es sencillamente, como en el acta viene diciendo que habiéndose desarrollado los actos e incidencias dignas de mención, y es sencillamente dejar constancia que por parte de los concejales del Grupo de Izquierda Unida Podemos no se respetó la fórmula jurídica que establece el Real Decreto 707/1979 en cuanto a la jura o promesa en la toma de posesión del cargo. Me imagino que ellos mismos lo saben, a lo mejor lo iban a comentar ahora, pero por si acaso lo digo yo para que quede constancia. Pasamos al punto siguiente. Hay que someter la votación porque no sé en qué términos, si eso, no entiendo que no es ninguna objeción, sino simplemente para que conste en el acta esa constancia, que haya constancia, ¿no? Sí. Pedro. Sí, que conste, que conste. Vamos al punto siguiente. Segundo punto, propuesta, periodicidad, sesiones del Pleno. También habéis visto todos ya, tenéis todos la documentación, la habéis visto. ¿Tenéis algo que decir? ¿Abrimos un turno de palabra? ¿Abrimos un turno de palabra? Hay presentada enmienda por parte de... Hay presentado una enmienda. Sí. Por parte de Ciudadanos. ¿Es necesario y que también cuente por parte la de... enmienda o...? ¿Es necesario que cuente la enmienda para que luego se pueda votar? Sí, ¿no? Sí. Venga, pues voy con ella. Sí, era sencillamente el tema de... Hemos introducido una enmienda a lo que es la periodicidad de los plenos que se establece en este primer pleno de organización, porque en la propuesta presentada por el equipo de gobierno se establecía una periodicidad de 6 plenos ordinarios al año, cuando en legislaturas anteriores veníamos desarrollando 8 plenos ordinarios. Es verdad que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece que para los ayuntamientos, para las poblaciones que cuentan con una población entre 5.000 y 20.000 habitantes, lo que establece la ley es que se celebren como mínimo un pleno cada 2 meses. Es un pleno cada 2 meses lo que dice. Lo que pasa es que también nosotros entendemos que al ser un margen amplio esa población de 5.000 a 20.000, nosotros estamos más cerca de 20.000 y por lo tanto la enmienda nuestra va en el sentido de recuperar esa periodicidad que hemos mantenido durante la legislatura, durante todas las legislaturas anteriores de 8 plenos durante el año, y en nuestra enmienda viene recogido además cómo serían esas celebraciones, que serían, las leo rápidamente: el tercer jueves del mes de septiembre, tercer jueves del mes de octubre, cuarto jueves del mes de noviembre, tercer jueves del mes de enero, cuarto jueves del mes de febrero, primer jueves del mes de abril, segundo jueves del mes de mayo y cuarto jueves del mes de junio. Y luego añadir, evidentemente, que si en la fecha señalada fuese festivo coincidente con Semana Santa, Carnaval o fiestas patronales, la sesión se celebrará el jueves de la semana anterior.
La fundamentación para presentar esta enmienda más que nada es que entendemos que el Pleno es el órgano supremo de la corporación y evidentemente es donde los asuntos importantes de lo que es el Ayuntamiento de Miguel Turra se debaten en el mismo y aparte es un marco de la mayor transparencia que puede tener un ayuntamiento y entendíamos nosotros, igualmente también porque sé que presentaron una enmienda por parte del Grupo Popular, entendíamos que era como acortar un poco esa transparencia. Ustedes están viendo a través de Televisión Miguel Turra este pleno, también lo están escuchando por la radio y yo creo que es uno de los mejores canales de contacto que puede haber con el ciudadano para que puedan apreciar lo que es el desarrollo de lo que es la Corporación de Miguel Turra. Por eso hemos presentado esta enmienda para que se respete esa periodicidad de los 8 plenos al año y aparte luego cuadrando fechas porque siempre es verdad que en la legislatura pasada había algunos plenos que por la proximidad entre uno y otro, que a lo mejor había transcurrido solamente un mes, se podía decir, pues es que no hay asuntos. Yo siempre he dicho lo mismo, no se preocupen ustedes, señores o equipo de gobierno, que si no hay asuntos que ustedes traigan al pleno los vamos a generar nosotros desde la oposición, porque aparte de lo que nosotros podamos aportar como mociones, están en los plenos ordinarios 2 puntos muy importantes que son los ruegos y preguntas que formulan los miembros de la oposición al equipo de gobierno, que es un modo perfecto para poder fiscalizar la labor del equipo de gobierno y al mismo tiempo en el acuerdo ese que firmaron sus 2 grupos, Partido Socialista y Izquierda Unida Podemos, venía recogido que querían dar pie o paso a lo que eran las preguntas de los ciudadanos, uno de los acuerdos que habían firmado entre ustedes y creo que eso sería limitar incluso para que los propios ciudadanos pudiesen venir aquí más veces, un par de ellas más al año, pero que sería, vuelvo a repetir, un canal correcto para esa transparencia. Ya digo, en definitiva, la enmienda nuestra es volver a lo que teníamos en la legislatura pasada, cuadrando las fechas que antes en una reunión que hemos mantenido los partidos políticos hemos visto que las fechas están bien, tal como está luego desde el desarrollo del calendario y, por lo tanto, pido el voto a favor de todos los grupos para esta enmienda que presentamos de Ciudadanos. Sí, bueno, decir que no hay ningún problema en apoyar la propuesta, la enmienda del Grupo de Ciudadanos. Sí recordar que el Reglamento de Organización y Funcionamiento permite que se puedan realizar plenos extraordinarios a petición de 1/3 de los concejales y los grupos de la oposición tienen ese 1/3 de concejales. Por lo tanto, incluso incrementándolo en 8, si estiman conveniente y oportuno, pues poder convocar ese pleno, lo pueden convocar. Y es más, me atrevería a decir que ni siquiera con tanto formalismo, que simplemente con que se solicite el equipo de gobierno, pues se van a celebrar tantos plenos ordinarios como proponen ustedes, pero también extraordinarios como fueran necesarios. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente en apoyar la propuesta enmendada por el Grupo de Ciudadanos. Buenas noches. Con la debida autorización, bueno, en primer lugar, visto la propuesta que hacía Alcaldía, y entiendo que avalada por el resto del equipo de gobierno, de reducir de 8 a 6 sesiones plenarias ordinarias, eliminando las que se venían produciendo en los meses de abril y octubre, el Grupo Popular, como todos saben, ha presentado una enmienda en el sentido de recobrar justo el hecho literal con lo que había en la anterior legislatura, pasando a los 8 plenos ordinarios que se venían celebrando. Entendemos que es el órgano más importante que existe en cuanto a representatividad y participación de nuestra ciudad y creemos que recortar este órgano va en contra de lo que las administraciones públicas deben impulsar, que no es otra cosa que más participación, más transparencia y más visibilidad para el trabajo que cada grupo desarrolla desde el lugar que ocupa. Por lo tanto, creemos que la propuesta, en principio, que presentaba la Alcaldía no era buena para conseguir estos 3 principios y por eso presentamos la enmienda de volver a situar las sesiones en 8. Daba la sensación que no querían oposición, que no querían ruegos y preguntas y que pretendían tener menos exposición pública que gobiernos anteriores. Todo lo contrario de lo que debería querer un buen gobernante. En ese sentido hemos presentado la enmienda
el Grupo de Ciudadanos ha presentado una similar, adaptando un poco el calendario para adaptarse el puente que suele coincidir con el de diciembre y el de enero retrasarlo un poco para salvar un poco la festividad de Navidad, y nosotros en este momento retiramos nuestra enmienda y vamos a apoyar la enmienda de Ciudadanos para que yo creo que es un poco más coherente, porque sí es cierto que en algunos casos hemos tenido que pasarlo al jueves posterior. Poco más. Por lo tanto, vamos a apoyar la propuesta y entiendo que va a salir por unanimidad, que hemos estado reunidos hace una hora y hemos llegado al acuerdo ese. María José. Por parte del Grupo Municipal Socialista apoyábamos en un principio la propuesta de la Alcaldía de celebrar 6 sesiones, porque en algunas ocasiones hemos visto que algunos plenos quedaban vacíos de contenido. No es, lógicamente, la vocación del Grupo Municipal Socialista, ni en este caso entendemos de la Alcaldía ni del equipo de Gobierno, de restar importancia, información, transparencia y consenso al Gobierno municipal en Miguel Turra, porque existen además otros órganos, como son las comisiones informativas, en las que existe esa fiscalización o esa información que se ofrece a los grupos políticos. Y redundando en lo que comentaba el portavoz de Izquierda Unida Podemos, también existe la posibilidad de convocar plenos extraordinarios para cuantas cuestiones de importancia deban debatirse y votarse. En cualquier caso, insisto, como por parte queremos que por parte del Grupo Municipal Socialista es bueno, y así lo hemos mantenido en las reuniones previas que se han establecido a la celebración de este pleno, y queremos buscar el consenso y el entendimiento, vamos a apoyar con nuestro voto a favor la enmienda presentada por el Grupo Político Ciudadanos. Muy bien. ¿Hay un segundo turno de palabra? ¿Necesitáis? Muy breve, porque está todo dicho. Solamente 2 matices. Tanto al portavoz de Izquierda Unida Podemos como a la portavoz del Partido Socialista, ambos portavoces del equipo de Gobierno, que los plenos extraordinarios claro que se pueden convocar, pero en los plenos extraordinarios no hay ruegos y preguntas, y los ruegos y preguntas es una de las herramientas que nos da la oposición para la fiscalización de lo que es la labor del equipo de Gobierno. Entonces, sí, vamos a un pleno extraordinario, trataremos asuntos importantes, nadie lo duda, pero no hay ruegos y preguntas. Y un matiz para la portavoz también del Partido Socialista: las comisiones evidentemente también se discuten temas, pero las comisiones no son públicas y sin embargo los plenos sí que son públicos, y es mejor que sea un pleno donde se debatan los temas. Nada más que eso. Pedro. Nada, simplemente decir que estará de acuerdo con nosotros el portavoz del Grupo de Ciudadanos en el que un criterio que también hay que tener, que tiene su importancia, es la de racionalizar los recursos públicos. Desde luego no debe ir a costa ni de la transparencia ni de nada, y por eso en el primer momento en el que ustedes han planteado esta enmienda, pues se ha negociado y se ha llegado a un acuerdo, porque no hay nada que ocultar ni ningún debate que coartar, pero también hay un criterio de racionalización de recursos que también es obligación del equipo de Gobierno, pero también de la oposición, tenerlo en cuenta. Sé que ustedes también lo han tenido en cuenta, pero bueno, el criterio que ustedes han planteado pues también nos parece aceptable, y por eso, dentro de la normalidad y de un marco de negociación absolutamente normal, pues se aprueba y ya está, no tiene mayor trascendencia. Raúl. Sí, bueno, respecto a los criterios de racionalización del gasto, el Grupo Popular en una enmienda posterior que veremos en otro punto sí que lo había tenido en cuenta y había puesto el precio que ustedes fijaban al Pleno multiplicado por los 6 que proponían y dividirlo entre los 8 que proponíamos nosotros. Ayer hablamos de eso y creo que se quedó meridianamente claro. Respecto a que los plenos en la pasada legislatura podían llegar vacíos de contenido, creo que hubo 2 plenos en toda la legislatura que llegó en vacío, y desde luego no fue por culpa de la oposición, porque sí es cierto que había bastantes propuestas encima de la mesa presentadas en tiempo y forma, sobre todo, además quiero recordar que por Izquierda Unida había al menos 3 propuestas y no se llevaron a pleno para sorpresa de todo. Por lo tanto, entiendo que 8, con el volumen de trabajo de este ayuntamiento, entiendo que es responsabilidad de todo, en este caso más de alcaldía, que es la que decide los plenos, los puntos que se debaten en los plenos, pero que no tienen por qué llegar vacíos, ni mucho menos vacíos de contenido.
Sí, simplemente ratificarnos en lo dicho también por el portavoz de Izquierda Unida Podemos, de que hay que racionalizar el gasto y que en cualquier caso existen muchos mecanismos para informar a la opinión pública y para fiscalizar al equipo de gobierno, no solo a través de los ruegos y preguntas de los plenos, sino a través de otros canales, como también pueden ser pues, los medios de comunicación y otros órganos públicos que existen a disposición de todos los ciudadanos. Bueno, entiendo que todos los portavoces han manifestado que se va a apoyar esta enmienda del Grupo de Ciudadanos. Por lo tanto, no sé si procede votación, simplemente no hace falta. No hace falta, se entiende enmendada la propuesta con la enmienda de Ciudadanos y aprobada la propuesta con esa enmienda. Muy bien. El tercer punto es dar conocimiento de designación de grupos políticos y portavoces. Es únicamente dar conocimiento, lo tenéis todos, lo habréis visto todos. Entiendo que no hay nada aquí que alegar. Abrimos un turno de palabra, aunque solo es dar conocimiento. Hacía mucho tiempo que si no. me dice el secretario que podemos dar un turno de palabra. Es una cuestión de forma nada más para preguntarle al señor secretario. He visto los escritos presentados por todos los partidos políticos y el Partido Popular lo presentó el 17 de junio, Ciudadanos el 19 de junio, el Partido Socialista el 24 de junio y el Izquierda Unida Podemos el 25 de junio. La ley establece, si no me equivoco, un plazo de 5 días desde el Pleno de Constitución y entonces es saber, este escrito estaría presentado fuera de plazo. Entiendo que sea un defecto. No es una mera formalidad. Sí. El tema es que a todos efectos, digamos que cualquier gestión que se tuviera que efectuar en relación con algún grupo político se podría efectuar sin ningún problema a partir del 5.º día. Evidentemente, si alguno de los grupos políticos no se hubiera constituido para ese momento, no podría alegar que no se le hubiera hecho esa gestión. Quiero decir, a todos los efectos hay que entender constituidos todos los grupos políticos y designados su portavoz, que es lo que pide el reglamento. No hay ninguna trascendencia mayor, ¿no? No he computado los días, pero hay que tener en cuenta que los días son hábiles, además. Sábados y domingos ya no se computa, entonces no sé exactamente cuánto, pero bueno, en cualquier caso no tiene más importancia porque, insisto, no tiene ninguna relevancia jurídica. Entiendo que podemos pasar al punto siguiente. Correcto. Propuesta sobre creación de comisiones informativas y permanentes. Igualmente, tenéis todos la documentación correspondiente. No sé si procede dar lectura o tenéis alguna cuestión. Lo siento. Mira, lo tengo abierto y todo. Me lo dejo. ¿Abrimos un turno? Sí, me lo dejo abierto. No solamente estar de acuerdo con el tema de... Son las mismas comisiones permanentes que teníamos en la legislatura anterior. Se menciona en las mismas, es más que nada un matiz también respecto de lo que ocurrió en la legislatura pasada. De las 5 comisiones que están ahí, que se crean, hay una que es la de urbanismo, que también se establece, para que lo sepa la ciudadanía, un plazo que por lo menos cada 6 meses, es decir, con carácter semestral, se convoquen. Y hay que decir que la comisión de urbanismo durante los 2 últimos años no se convocó ni se celebró ninguna comisión de urbanismo, porque de hecho la última fue a comienzos del año 2017. Entonces, más que nada, la sugerencia es que se respete el plazo ese de por lo menos cada 6 meses estas comisiones que se celebren. Y en cuanto a la composición de las mismas, la distribución que hay, no hay ningún problema en cuanto a las mismas, porque igualmente se respeta lo que es la representatividad de cada uno de los partidos que estamos aquí representados, es decir, las comisiones están formadas por 3 concejales del Partido Socialista, 2 del Partido Popular, 1 de Izquierda Unida Podemos y 1 de Ciudadanos, que luego, en este caso, bueno, vamos a estar todos de acuerdo porque ya durante 4 años hemos estado funcionando así. Hay que recordar que hace 4 años en este punto votó en contra, precisamente porque no veía bien la composición, teniendo en cuenta la distribución que existía en el ayuntamiento. Yo no voy a decir nada porque yo estoy de acuerdo, porque nosotros, pase lo que pase, vamos a salir beneficiados siempre, siendo los que menos representación como concejales tenemos y, por lo tanto, lo normal es que en las comisiones figuremos uno. Pero que no sé si este año Izquierda Unida querrá decir algo, igual que hace 4 años dijo, porque la composición es la misma. Sí, bueno, quiero decir que somos concejales legalmente constituidos, somos un grupo municipal legalmente constituidos. Afortunadamente eso lo deciden los ciudadanos y no el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, y que vamos a votar a favor de la propuesta.
Bien, reiterar un poco lo que ha dicho el portavoz de Ciudadanos. Son las mismas comisiones informativas. Le queda todavía, lo que no sé si no quedó claro, señor secretario, si las especiales que están constituidas y que no se han cerrado, hay actas anteriores de aprobar, sí, entiendo que siguen constituidas y que todavía se puede seguir trabajando en ellas, porque ahí entiendo que sí. Del resto, la propuesta conforme tal está, vamos, que la vamos a apoyar, que es lo coherente. Muy bien. María José. Simplemente que vamos a apoyar la propuesta de alcaldía. Pues estamos como en el punto anterior, todo el mundo va a apoyar la propuesta, por lo tanto, por unanimidad. Correcto. Siguiente punto, propuesta retribuciones de los miembros de la corporación. Todo el mundo tiene la documentación correctamente, la habéis visto. Abrimos un turno de palabra. En este caso entiendo que abrimos un turno de palabra. Iba a preguntar una cosa. Como este es un tema, ¿no hay defensa de la propuesta por parte del equipo de gobierno? ¿O directamente ya...? Normalmente digo, quien presenta la propuesta, en los temas anteriores tampoco era mucho, pero en este, que a lo mejor es más candente, no lo sé si querrán defender la propuesta presentada por el equipo de gobierno y luego yo entraría a defender la enmienda que ha presentado Ciudadanos en el turno que me corresponde. Si quieren, directamente empiezo a entrar con mi enmienda y entonces hablo yo de su propuesta. Vamos. Pero yo creo que lo lógico es que sean ustedes quienes hablen de su propuesta para luego yo enmendarla. Vamos a contar nuestra propuesta, a explicarla, y la va a contar Pedro, en este caso, Pedro Mellado. Bueno, pues efectivamente de lo que se trata es de hablar de los recursos que van a percibir los miembros de la corporación, bien sea en régimen de dedicación exclusiva, en régimen de dedicación parcial o en ningún tipo de dedicación, y por tanto lo que vayan a percibir por asistencias a plenos, comisiones y restos de órganos colegiados. La propuesta que plantea el equipo de gobierno es que se mantenga el mismo número de liberaciones que existía en la pasada legislatura, con la diferencia que, en este caso, los recursos de las liberaciones serían del equipo de gobierno. En contraprestación, lo que se plantea también, y no solo en contraprestación, sino también para intentar mantener una cierta coherencia y equilibrio con la realidad de otros municipios de nuestro entorno y de nuestro tamaño, también proponemos un incremento del 50% en estas asistencias que percibirían única y exclusivamente los concejales y concejalas de la corporación que no tengan ningún tipo de dedicación, ni exclusiva ni parcial. Por lo tanto, ese es el planteamiento que se ha hecho llegar a los grupos, a todos los grupos de esta corporación, y se ha abierto también una negociación con ambos grupos con la idea de que, bueno, lógicamente entendíamos que no se iba a aceptar por parte de los grupos de la oposición. Queríamos escuchar cuál iba a ser su contrapropuesta. Han presentado enmiendas que entiendo que ahora pasarán a explicar, y esta tarde mismo pues hemos estado intentando encontrar un punto intermedio entre la propuesta inicial del equipo de gobierno y la propuesta, entendíamos que inicial, no sabemos si definitiva e inamovible, del resto de los grupos de la oposición. Por lo tanto, nosotros planteamos de momento la propuesta del equipo de gobierno. Sí que nos gustaría saber si hay posibilidad de llegar a un punto intermedio. En concreto, lo que le hemos planteado a los grupos de la oposición es que el Grupo Popular tenga una liberación al 50% y que el Grupo de Ciudadanos lo tenga al 30%, con el ánimo de intentar buscar un punto intermedio entre ambas propuestas. No sabemos si es aceptado por ambos grupos, por lo tanto les pediría que, además de explicar sus respectivas enmiendas, conocer si estarían dispuestos a aceptar esa enmienda para plantearla o no plantearla. Tampoco tendría mucho sentido plantear una enmienda que no vaya a ir a ningún sitio, que para quien va dirigida pues no la quiera aceptar, porque legítimamente entienda que no es un planteamiento aceptable dentro de sus criterios. Ahora sí. Muchas gracias.
Bueno, sí, estamos en el punto más importante, creo yo, de este pleno, porque evidentemente se fijan en el mismo lo que son las retribuciones de los miembros de la corporación, concejales que puedan estar liberados al 100% de liberación, o sea, una liberación completa o ya sean liberaciones parciales, e incluso el sueldo de la alcaldía, de la señora alcaldesa. Antes de empezar a hablar de la enmienda que ha presentado Ciudadanos, en este primer turno de intervención, aunque el portavoz del equipo del equipo de gobierno haya dicho que nosotros, que nos pronunciemos ya sobre la enmienda que va a presentar ellos, primero nosotros vamos a presentar nuestra enmienda para que el equipo de gobierno se pronuncie sobre nuestra enmienda, evidentemente, porque para eso es el ritual que se sigue en un pleno. Primero se hace una propuesta, nosotros enmendamos esa propuesta en el momento oportuno y previamente, bueno, se ha hecho una contraoferta sobre el tema. Nosotros vamos a poner sobre la mesa la enmienda que hacemos a la propuesta del equipo de gobierno. Se ha hablado de las reuniones que hemos mantenido. Bueno, pues las cosas han cambiado. He escuchado esa frase esta tarde, que es que las cosas ahora ya han cambiado, y efectivamente han cambiado respecto de lo que ocurrió hace 4 años. Este concejal que les habla, saben que empezó aquí en el ayuntamiento hace 4 años como concejal del grupo de Ciudadanos y era para él todo nuevo, y entonces cualquier cosa que veía la podía ver como, entenderla como normal. ¿Qué fue normal en aquel comienzo de legislatura? Pues normal en aquel comienzo de legislatura, desde el Pleno de Constitución hasta este Pleno de organización que tenemos hoy en día, es que hubo 6 reuniones, no comisiones ni junta de portavoces, 6 reuniones de todos los grupos políticos. Primero Partido Popular, con Izquierda Unida, con Ciudadanos, luego se incorpora el Partido Socialista, los 4 grupos juntos, luego bilaterales también hubo 6 reuniones. De hecho, en despacho de alcaldía hubo en la sala de comisiones y hubo aquí una reunión muy llamativa porque precisamente estábamos discutiendo el tema de las retribuciones, de las liberaciones que podía haber o no, y el grupo de Izquierda Unida en aquel momento, porque no estaba conforme con lo que proponía el Partido Socialista, salió los representantes de Izquierda Unida dando un portazo a esa puerta porque no estaban conformes, porque entendían que era una vulneración de derechos de la oposición en ese momento. Eso ocurrió hace 4 años y vuelvo a repetir, 6 reuniones. En esta legislatura, no sé si empezamos bien o cómo empezamos, pero lo primero que tuvimos es una convocatoria en una junta de portavoces el martes a las 6:30 de la tarde para celebrar esa junta de portavoces el miércoles por la tarde, para dar cuenta del contenido de este pleno que estamos viendo hoy. Es decir, nosotros hemos presentado esto, ya lo habéis visto, y venga, vamos a debatir. Bueno, pues vamos a debatir teniendo en cuenta que al día siguiente tenemos el pleno y bueno, ayer tuvimos esa reunión donde se plantearon las distintas propuestas que iban a formar parte del contenido del pleno y nosotros desde Ciudadanos anunciamos, mañana presentamos enmiendas. Evidentemente por plazos era cuando podíamos. Recuerdo también que hace 4 años presenté las enmiendas en el mismo pleno, que hubo que hacer un receso, pero bueno, yo he dicho, voy a presentarlas antes, así da tiempo para que cada grupo las pueda ver. Y el Partido Popular igualmente ha presentado sus enmiendas, es decir, seguimos los plazos. Ayer quedamos pendientes para una segunda reunión hoy ya, a las 7 de la tarde, muy próximo al pleno, que ha ocurrido lo que ha ocurrido, que hemos empezado más tarde, porque esas reuniones, sabes cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Centrándonos en la propuesta del equipo de gobierno, se me va a escapar muchas veces lo del Partido Socialista y no hasta que lo enganche, por no decir todo seguido. Pero bueno, del equipo de gobierno, nosotros pedimos recursos, evidentemente, lo que somos los que integramos los grupos de la oposición, en este caso el Partido Popular y en este caso el Grupo de Ciudadanos, pedimos recursos para hacer bien nuestro trabajo. Eso por un lado. Atender a la ciudadanía, por ejemplo, es hacer bien nuestro trabajo, estudiar los expedientes y temas que vamos a ver todos los miembros de la corporación, es hacer bien nuestro trabajo y fiscalizar al equipo de gobierno. Ese es trabajo de la oposición. Una frase que me habrán escuchado muchas veces decir, y la voy a repetir en esta legislatura, y me parece que la voy a tener que repetir unas cuantas veces, es que cuanto mejor oposición se haga, mejor gobierno va a existir. Por lo tanto, cuanto mejor lo hagamos desde aquí, desde este lado del Pleno, yo creo que ustedes también van a realizar mejor su trabajo. Hablan aquí en su propuesta de que se mantienen los recursos que estaban destinados en la legislatura anterior a lo que eran los concejales liberados. Y efectivamente en la legislatura anterior teníamos una alcaldesa, y luego teníamos 2 concejales liberados a tiempo completo por el Partido Socialista, un liberado a tiempo completo por el Partido Popular y un liberado al 60% por el grupo de Izquierda Unida Ganemos, que entonces era Izquierda Unida Ganemos. Y en su momento se ofreció al concejal de Ciudadanos tener una liberación del 20% en aquellas 6 reuniones que hubo, que Ciudadanos veía que, bueno, pues no la veía bien porque se entendía una discriminación y renunciamos a aquella liberación.
organización. Y estuvimos trabajando durante estos 4 años sin estar liberados y sin ningún problema. Y, de hecho, en esta legislatura, por lo que va a venir, porque hay mayoría absoluta, vamos a trabajar sin estar liberados y sin ningún tipo de problema. No hay ningún problema, luego diré las cifras de lo que se ha realizado durante estos 4 años, pero en definitiva nos encontramos con que la propuesta del Partido Socialista ahora tenemos los mismos recursos destinados a liberados. Sí, eso se puede vender muy bien de cara a la ciudadanía. Decirles, vamos a ver, si antes había 3,6 liberados en el ayuntamiento, ahora solo va a haber 3,5. Daros cuenta que estamos ahorrando un 10% de liberación, lo estamos ahorrando. Muy bien, hasta ahí el dinero que sale del ayuntamiento, perfecto, va a ser el mismo. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? Lo hacemos del siguiente modo. Si antes el equipo de gobierno, formado por 8 concejales, contando alcaldía, tenía 2 liberados a tiempo completo, ahora el equipo de gobierno, que ha subido 2 concejales respecto de lo que había en la legislatura anterior, no tiene 2 liberados a tiempo completo, va a tener 3,5, más la alcaldía 4,5, más la secretaría de alcaldía 5,5. Es decir, todos esos recursos para quien gobierna. Todos los recursos para quien gobierna. Y nosotros en nuestra enmienda, y ya hablo un poco de ella, no decíamos nada de decir, no nos parece bien que el equipo de gobierno tenga muchos recursos para hacer bien su trabajo. Vuelvo a repetir, cuanto mejor lo haga la oposición, mejor lo hará el equipo de gobierno. Perfecto. Pero no le queremos recortar. ¿Que ellos quieren tener 3,5 liberados respecto de lo que necesitan para gobernar bien? Sin ningún problema. Y en nuestra enmienda decimos que se respeten esas liberaciones que quiere el equipo de gobierno, 3,5. Y el Partido Popular en la suya me parece que decía exactamente lo mismo, 3,5. ¿Qué es lo que ocurre con esto? El equipo de gobierno en la legislatura anterior cobraba al año 91.246 euros. Y en esta legislatura que arranca ahora en este pleno va a cobrar 129.461 euros al año. Eso supone un incremento para el equipo de gobierno del 42%. ¿Cuánto ha subido el equipo de gobierno de una legislatura a la que estamos? Exactamente en concejales un 20%, de 8 a 10, y exactamente en votos un 20 y tantos %. Pero yo, sin embargo, mis retribuciones las subo al 42%. Vale, hasta ahí todo bien, porque hasta ahí seguimos teniendo las mismas liberaciones. Pero claro, llega la oposición, y si a la oposición hay que darle recursos, ¿cómo lo hago ahora? Porque si yo le doy los mismos recursos que tenía la oposición, entonces sí que encarecemos. Qué fácil es. Vamos a subir al equipo de gobierno ¿a costa de quién? De la oposición. La oposición que tenía liberado 0,6 se lo quitamos de golpe y ustedes se quedan en su propuesta en 0. Esa es la propuesta del Partido Socialista que yo estoy enmendando en este momento, que luego en el segundo turno podremos hablar de lo siguiente. No se corresponde ni con la subida de concejales, repito, de los 2 grupos que tienen ahora PSOE e Izquierda Unida, ni con el incremento en el número de votos, lo que pretenden ustedes. Las concejalías delegadas al 100%, ok, porque sí que son importantes las 3 que tienen ahí, porque son Hacienda, el señor Pedro Mellado, tenemos también Recursos Humanos, la señora García Cervigón, y tenemos también, que me pierdo, la tercera, que veo las caras, Servicios Generales, Obras, Festejos y Deportes, si no me equivoco, 100%. Esas son las 3 concejalías liberadas al 100%. ¿Son concejalías importantes? Sí, perfectamente, porque son temas importantes. Pero tenemos una liberación al 50%, una concejalía que lleva educación, sanidad y consumo. Educación, competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sanidad, competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y consumo, competencia del Ayuntamiento, pero lo que sabemos. Ese 50% para el delegado, para el concejal delegado de esas áreas, ¿no sería más lógico que fuese, por ejemplo, un concejal de urbanismo que tiene mucha más importancia dentro del Ayuntamiento que esas otras áreas que, vuelvo a repetir, que son competencia de la Junta? Que nosotros en educación tenemos las competencias que conocemos y que nosotros en sanidad tenemos las competencias que conocemos, pero en urbanismo sí que tenemos unas competencias muy duras, un ayuntamiento, y sin embargo ese no está liberado. Hemos estado hablando en la reunión del trabajo que desarrolla cada concejal y de las áreas que dependen de cada uno de ellos. Y yo no discuto la responsabilidad, no discuto el trabajo. El trabajo que realiza un concejal en la oposición puede llegar a ser, y lo he dicho, y lo repito y lo reitero, bastante más arduo y largo que lo que puede hacer un concejal en el equipo de gobierno. Por una sencilla razón, porque tenemos ahora mismo 20 áreas dentro del Ayuntamiento de Miguel Turra y ustedes están ahí sentadas 10 personas. 20 áreas, entre 10 a 2 por cabeza. 20 áreas, entre 2 a 10 por cabeza.
que sí, que la responsabilidad del concejal es mucho mayor, porque es quien firma y demás. Pero los expedientes que ve ese concejal los vemos nosotros también. Si yo me tengo que estudiar un expediente, me lo tengo que estudiar yo o mi compañero. Es decir, vamos a trabajar bastante. Lo que provoca todo esto de llegar y decir, nosotros vamos a seguir vendiendo a la ciudadanía que el gasto público va a ser el mismo, que lo que cobran nuestros políticos son lo mismo, pero no. Lo que están ustedes consiguiendo es decir, la oposición la doto de menos recursos humanos porque, lo que hemos hablado anteriormente, primero nos decían, no, es que hemos subido las asignaciones por asistir a los plenos, por asistir a las comisiones, por asistir a los consejos. Bueno, es un poquitín contradictorio. Y vuelvo a decir, en la legislatura anterior, miren, en el año 2016, yo como era el único concejal, resulta que tenía que ir a todo. Y en el año 2016 asistí a 55 comisiones, 57 comisiones, 12 plenos y 26 consejos. Multiplica todo eso por la cantidad que han fijado ustedes para asistencias, daría una cifra de 8.340 euros, ni más ni menos. En el año 2017 asistí a 47 comisiones, 12 plenos y 20 consejos. En el año 2018, 48 comisiones, 13 plenos y 23 consejos. Todo eso asistí yo. Todo eso se pagó asistencia. El tema de dotar de recursos económicos, el hecho de decir, estás liberado, damos una cantidad fija, porque tienes una persona que está cumpliendo un horario, no nos olvidemos de eso, ¿eh? El concejal liberado a tiempo completo tiene que estar a tiempo completo en la administración y al 50% en la administración. Entonces, si estás liberado tienes que estar ahí, tienes que estar en tu oficina. Yo puedo tranquilamente asistir a comisiones y demás, me voy a estudiar los temas en mi casa, si me da la gana, que luego yendo a la comisión estoy cumpliendo. Sin embargo, si estoy liberado, voy a estar ahí y voy a estar dando la cara a la ciudadanía y mi despacho va a estar abierto. Y esa era la enmienda que nosotros queríamos, que el grupo de Ciudadanos tuviese un liberado al 50% y que el Partido Popular, que venía de la legislatura anterior de tener un liberado al 100%, mantuviese también lo mismo. Es decir, que redujésemos las liberaciones a la oposición en un 10% o en un 30% si contamos el 20% aquel que nos hubiese correspondido a nosotros si no hubiésemos renunciado a la liberación. Sin embargo, lo que han hecho de golpe y porrazo ha sido quitar el 1,5 de liberados de la oposición. ¿Con qué finalidad? Muy clara. Desde mi punto de vista, muy clara. Que no haya oposición. Ahora mismo ustedes suman 10 frente a 7 concejales que estamos en la oposición. Tienen mayoría de los plenos, tienen mayoría de las comisiones. Pueden hacer lo que ustedes quieran, pero, sin embargo, también quieren limitarnos en el sentido de decir, si no están aquí, mejor para nosotros, porque claro, lo hemos dicho también en estas reuniones, si no hay un liberado que pueda atender a la población, evidentemente esa persona tiene que estar trabajando, porque también es curioso y es muy bueno la hemeroteca y les recomiendo a nuestros ciudadanos que estarán viendo esto que pinchen en la web del Ayuntamiento y se vayan al pleno del 30 de junio del año 2015, que fue este mismo pleno 4 años antes, y que vean un pleno que dura poco, 1 hora y media, comparado con lo que teníamos de plenos de 4 o 5 horas, aquel es cortito, es llevadero, y que lo vean, y que lo miren, y que piensen, y que después de lo que salga de la votación que ocurra hoy aquí, que valoren, y que digan, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado en este ayuntamiento? Entonces, por último, señalar, como digo, la falta de llegar a ese acuerdo, desde nuestro punto de vista, porque si ustedes hubiesen querido llegar al acuerdo al principio de todo, la primera semana, a los 2 días o a los 3 días de estar constituido ya el ayuntamiento, esas llamadas hubiesen empezado a ocurrir como ocurrió, bueno, seamos el día 26 de mayo, fueron las elecciones, y la siguiente semana estábamos llamando por teléfono a los otros grupos para ver con quién pacto o dejo de pactar. Pues en este caso podía haber ocurrido lo mismo. Constituido el pleno, vamos a empezar a trabajar con ello y, por lo tanto, vamos a empezar a reunirnos. Y en esas reuniones se puede empezar a plantear cosas y a lo mejor con más calma las cosas se ven mejor. Deprisa y corriendo no suele ser así. Creo que me alargo un poco en esta intervención, pero luego continúo en la segunda un poco más. Bien, vamos a ver, porque este es el punto más escabroso de este pleno y desde luego el que más enjundia tiene. Bien, respecto a la propuesta que hace la alcaldía y que se trae a este pleno, desde luego a nosotros no nos parece justa ni proporcional. Somos conscientes de que ostentan la mayoría absoluta, con 10 concejales, con respecto a la oposición, que en este momento somos 7. Pueden decidir lo que le vengan en gana, están en su derecho y la ley les asiste. Pero creemos, desde luego, que desde nuestro grupo político creemos que se equivocan. La propuesta que trae intenta eliminar a la oposición.
desde luego no dotándola con medios suficientes para desarrollar su labor de control y fiscalización. Creemos que no es el camino correcto. Repartirse los recursos públicos únicamente entre el equipo de gobierno, que es lo que refleja la propuesta, refleja una imagen sectaria y un intento de humillación a la oposición. Refleja una sensación de querer instaurar una dictadura y no respetar la voluntad de los votantes de Miguel Turra. Es cierto que el número de miembros del equipo de gobierno ha aumentado con este pacto de PSOE, Izquierda Unida y Podemos un 25%, pasando de 8 a 10 concejales. También es cierto que el número de concejales y liberados del personal de confianza del equipo de gobierno aumenta considerablemente más que su representatividad, pasando de 4 personas a 5,5. Es un aumento del 37%, lo que se traduce en términos de salarios brutos a tener un coste del equipo de gobierno, metiendo a la secretaria de alcaldía de 110.000 aproximadamente, sin contar las cargas de seguridad social, a 147.000 al año. No quiero entrar a valorar si esto es mucho o poco, creo que se lo he dicho tanto ayer como hoy. Todo depende del trabajo que sean capaces de desarrollar. Deseamos que este Gobierno, que bruto va a ser el más caro de la historia de Miguel Turra, al final sea barato para los miguelturreños. En cuanto a la oposición, la pasada legislatura contaba con 9 miembros no integrantes en la oposición y ahora pasa a tener 7, un 28% menos de representatividad. La pasada legislatura, contando con el 20% que renunció, tenía 1,8 liberados repartidos. El Grupo Popular tenía un liberado a tiempo completo, el Grupo de Izquierda Unida Ganemos tenía 60% y el Grupo de Ciudadanos Miguel Turra contaba a priori con un 20%. Lo que pedimos en nuestra enmienda es que se rebaje la carga que le cuesta a este ayuntamiento la oposición un 20% respecto a la legislatura pasada. El Partido Popular entendemos que se ha mantenido en número de concejales y número de votos y el Partido de Ciudadanos ha aumentado en concejales un 100%, pasando de 1 a 2. Por lo que entendemos que nuestra enmienda es justa y equitativa. Como ha explicado también el concejal, respetamos vuestro planteamiento como equipo de gobierno. No, como he dicho, no voy a entrar a valorar si es mucho o poco, todo se verá conforme vayan pasando la legislatura. Pero entendemos que nuestra propuesta le da a los grupos de la oposición las herramientas para que cada uno desarrolle su trabajo de una manera eficaz. Que estemos presentes en el ayuntamiento, que es lo que hemos intentado explicar tanto ayer como hoy, para atender a los ciudadanos, que se nos posibilite asistir a las reuniones, actos, eventos, mesas de contratación. Mañana, por ejemplo, hay una a las 10:30. Todo lo que no son órganos colegiados que de otra manera no nos va a ser posible asistir si coincide en horario laboral. Creemos firmemente, como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, y creo que él lo ha repetido mucho, nosotros menos, pero sabemos que es así, que cuanto mejor oposición, mejor gobierno. Desde luego, han demostrado que no han querido acuerdo, porque, como ha dicho, desde el día 15 que se constituyó el Pleno, no nos han llamado y lo que nos hemos encontrado es que una vez que se convoca el Pleno es la propuesta y 24 horas antes de este Pleno una junta de portavoces y 1 hora antes de este Pleno o una reunión informal, formal, pero sí. Entendemos que no ha habido voluntad por llegar a un acuerdo. A última hora, yo creo que lo que han intentado ha sido comprar o una abstención o un voto positivo a una propuesta de última hora. No lo vemos, desde luego, no lo consideramos serio. La propuesta de alcaldía que usted presenta choca frontalmente con su discurso de investidura. Le pedimos que rectifiquen su postura y voten a favor de las enmiendas de los grupos de la oposición y que a partir de mañana todo el mundo pueda desarrollar su trabajo de la mejor manera posible. María José. Por parte del Grupo Municipal Socialista entendemos que la propuesta es lógica, de retribuciones es realista y, sobre todo, responde a la nueva organización
de estos 4 años de este equipo de gobierno, adaptada a la nueva situación, al nuevo gobierno estable y de progreso. Entendemos que esto quizás no les guste a la oposición, pero la nueva organización y el nuevo gobierno está establecido en los términos que ya ustedes conocen. Entendemos que las retribuciones tienen que producirse hacia los concejales con delegaciones, porque son los que trabajan muchísimo en su área, de más asistencia, tiempo y dedicación es muchísimo mayor. Además, la responsabilidad es muy significativa. Entendemos que la oposición cuenta con recursos suficientes. De hecho, se ha incrementado un 50% las retribuciones por asistencias a plenos y comisiones, por lo que no creemos que se cercene su trabajo en este sentido. E insistimos en que el gasto total para el municipio va a ser el mismo, incluso menor. Por lo tanto, no vamos a apoyar ninguna de las enmiendas presentadas ni por el Grupo Popular ni por el Grupo de Ciudadanos. Pedro Mellado. Bien, bueno, decir que, vamos, las reuniones que hemos tenido, y lamentamos que no hayan tenido esa percepción, han sido para negociar. Y yo creo que hemos llegado a acuerdos en algunos puntos. Este, lógicamente, es el de más trascendencia, no, eso no se puede ignorar, pero, vamos, la voluntad ha sido esa, por eso ha habido esas reuniones y por eso seguirá habiendo reuniones en las que se vaya negociando más allá de que haya mayoría absoluta por parte de los concejales del equipo de gobierno o no. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia de criterios sustancial y es lo que lleva a plantear situaciones intermedias. También decirles que en esa primera reunión en la que tuvimos, la respuesta de ustedes fue decir, bueno, ya presentaremos enmiendas. Está bien, porque además nos dijeron más o menos por dónde iba a ir las enmiendas y bueno, pues eso nos permitió también decir si se pueden atender, si no se pueden atender, si se pueden hacer propuestas intermedias o no. Pero bueno, también para que haya negociación, pues las dos partes entendemos que tienen que colaborar. Miren, en algo parece que estamos de acuerdo y es que les parece bien los recursos del equipo de gobierno. Eso ya es un avance. En cuanto al punto en el que estamos hablando, si vamos hablando de los recursos que tiene que tener la oposición, pues ahí es donde les hemos intentado ofrecer distintas alternativas. Y miren, para llegar a un acuerdo, las dos partes tienen que ceder. Llegar a un acuerdo no es aceptar los planteamientos del otro, sino que ustedes han hecho unos planteamientos, nosotros otros, y además les estamos haciendo un planteamiento que entendemos que es intermedio. Y lo repito, una liberación al 50% para el Partido Popular y una liberación al 30% para el Grupo de Ciudadanos, para que puedan tener esas herramientas que somos conscientes que necesitan. Y además les hemos comentado que estábamos dispuestos en incrementar, si ustedes lo vieran necesario, las asignaciones a plenos, comisiones y demás que vienen en la propuesta. Es decir, si no quisiéramos negociar, pues estas cosas no se plantearían, simplemente. Y mire que durarían poco los turnos de palabra, el nuestro al menos, el de Ciudadanos no tengo mucha fe. Pero los nuestros, yo me ahorraría tiempo en intentar convencerles de llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno. Y bueno, y dos cuestiones. Agradezco el tono del portavoz del Partido Popular, pero también le agradecería que no se banalicen con palabras como dictadura. Creo que estamos muy lejos, afortunadamente, de circunstancias como esas y por respeto a las personas que sí que han sufrido una dictadura de verdad, creo que habría que tener cuidado con utilizar ciertos términos. Pero insisto, con esa propuesta que les hacemos, ustedes van a tener herramientas para poder hacer la oposición. Tampoco voy a entrar en si necesita más media liberación un concejal de Educación, Salud y Consumo o un portavoz de Ciudadanos. No quiero entrar en ese juego, pero creo que con esta propuesta tienen herramientas suficientes para hacer su trabajo. Y también adelantarles una cosa, una
de las voluntades, que no tiene mucho que ver, pero bueno, como ha salido en alguna parte del discurso, una de las voluntades también es que las reuniones que se hagan en este ayuntamiento tengan conciliación familiar y laboral perfecta y completa para todos los que estamos aquí, que seamos capaces de acordar unos horarios fijos, en horarios de mañana y en horarios de tarde, para que pues, todos los concejales y concejalas tengan la oportunidad de conciliar con su trabajo, con su familia. También le vamos a facilitar la tarea al personal municipal del ayuntamiento que tiene que estar en esas sesiones y que se trata de facilitar que ustedes también puedan hacer su trabajo. Por lo tanto, niego la mayor de que se intente que la oposición no vaya a hacer trabajo. No creo que esté relacionada una cosa con la otra, pero aunque lo estuviera, insisto, ¿están ustedes dispuestos a aceptar esa propuesta que les hace el equipo de gobierno? ¿O se van a cerrar en banda con sus enmiendas y van a decir que no quiere negociar el equipo de gobierno porque no hemos aceptado sus enmiendas? Nada más. Entiendo que queréis un segundo turno de palabra, ¿verdad? Está Miguel Ángel esperando, bueno, ya nos lo ha anunciado. La veo muy espabilada, señora alcaldesa. Adelante. Bueno, y mucho que me queda. Antes de entrar en este segundo turno, yo quería hacer una precisión. En el informe de intervención, yo creo que hay un error de cálculo, pero bueno, de todos modos tampoco es mucho problema. Manuel, es por decirte, viene aquí cuando habla de las retribuciones que representan del concepto de la aplicación presupuestaria 912-100, la de retribuciones básicas miembros órganos de gobierno, que para el presupuesto 2018, que está prorrogado, figuran 128.800 euros, y entonces viene diciendo que los miembros salientes, una vez aplicadas las retribuciones de los miembros salientes, que han sido 73.924. Es decir, viene diciendo aquí, realmente, si hacemos la diferencia, la resta quedarían 54.876. Dice, efectuados los cálculos de los importes retributivos a 31 de diciembre, atendiendo los términos de la propuesta que se analiza, resulta que la cuantía de las mismas se concretaría en 60.000. Ha habido otro informe que precisamente menciona en la intervención que habría que hacer una modificación de crédito porque creo que había una diferencia de 900 algo. Y en este caso me llamó la atención porque, claro, si quedan 54.000 y de aquí a final de año serían unos 60.000, probablemente aquí habría que hacer una modificación de crédito también. Más que nada es por de lo que ocurra, sí, pero bueno, ya como estaba ahí blanco sobre negro que se dice, pues entonces más que nada decirlo. Y entrando en el segundo turno de intervención, por parte de la portavoz del Partido Socialista, una propuesta lógica. Pues bueno, pues vuelvo a decir lo mismo. La propuesta del equipo de gobierno le parece muy lógica a ellos cuando en la legislatura pasada, vuelvo a repetir, los dos concejales liberados a tiempo completo eran de la Concejalía de Recursos Humanos y de la Concejalía de Urbanismo, Obras y demás. Es decir, dos concejalías potentes. Y ahora nos encontramos con una liberación al 50% y vuelvo a repetirlo, a pesar de que el portavoz de Izquierda Unida y también del equipo de gobierno diga que, bueno, no quiere entrar. Pues yo sí entro. Una concejalía de Educación, Sanidad y Consumo, desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de la ciudadanía, teniendo en cuenta que esas competencias son de la Junta, una, dos y la tercera no, pero en ese caso es algo que otra concejalía de más peso dentro del ayuntamiento creo que da más necesidad por el argumento que están dando desde el equipo de gobierno de decir la carga de trabajo que hay y la responsabilidad. Hombre, pues yo creo que una concejalía de urbanismo tiene bastante más responsabilidad aquí que una concejalía de educación y sanidad, por poner ese ejemplo nada más. Dicho esto, también hay que decir que trabajan muchísimo en cada área. También ha dicho la portavoz del Partido Socialista. Sí, me parece muy bien, pero es que nosotros en la oposición, desde luego parece que no sé, aquí se gobierna, se dictan decretos, se hacen propuestas y la oposición leemos sus propuestas y luego levantamos la mano y ya está. No, no. Este concejal que les habla, todos los papeles que caen en su mesa se los lee. Cuando va a cualquier órgano supramunicipal, cuando va a cualquier mesa de contratación,
todo se lo lee, todo lo estudia, todo lo pregunta. Y muchas veces ustedes me dicen, joder, es que se te ha saltado de preguntar cualquier cosa, porque me lo leo todo y si veo cualquier fallo lo digo. Ahora mismo lo acabo de hacer, por ejemplo. Entonces, el trabajo es muy arduo. Y vuelvo a repetir, a pesar de que alguien que está gobernando tiene responsabilidad, porque es quien está gobernando, un concejal de un área concreta, ese concejal tiene 2 o 3 áreas y se centra en ellas. Y a la prueba me remito, si yo a cualquiera de los que están sentados ahí le pregunto de un tema concreto que podamos estar debatiendo en un pleno, probablemente no sabría qué decirme. Probablemente no sabría qué decirme, porque hay un portavoz que es la persona encargada de estudiarse ese tema, defenderlo aquí en el Pleno y luego el grupo vota con disciplina de partido, excepto el año pasado, que todos recordaremos aquella votación de la ex concejal de Hacienda que se abstuvo en un tema candente mientras los otros 7 miembros del Partido Socialista votaron. Pero sigo con esto. Entonces, el trabajo de la oposición es arduo. Vemos muchísimo y probablemente le echemos más horas incluso, puede ser, que un concejal en el área de gobierno. No le discuto la responsabilidad, vuelvo a decirlo, pero claro, he leído por algún sitio, en algún otro ayuntamiento que tienen, claro, quien está gobernando tiene responsabilidad penal y nosotros no tenemos responsabilidad penal. Es que yo si levanto la mano en un acuerdo, en voto favorable, ¿tengo responsabilidad penal? Claro que sí. ¿Cómo que no? Si yo voto a favor de una propuesta suya y luego esa propuesta incurre en responsabilidad penal, yo, por haber votado a favor, aunque sea de la oposición, tengo responsabilidad penal. O sea, mi responsabilidad también está sobre la mesa en este pleno. Para el portavoz, venga, en este caso de Izquierda Unida, las reuniones han sido para negociar. Bien, la reunión de ayer, Junta de Portavoces. Junta de Portavoces, convocada, como digo, el día anterior. Nos sentamos, nos dan cuenta y casi nos ponemos a mirar al techo, porque era como decir, bueno, ¿y qué os parece? ¿Y qué me parece? Ya me lo he leído, no me ha dado tiempo todavía, lo dije porque había estado de viaje y tal, pero bueno, lógicamente, siguiendo los cauces que tenemos cuando a mí me convocan a un pleno, pues yo tengo una propuesta adelante y yo como oposición, ¿qué voy a hacer? La enmiendo. Y encima les digo en qué sentido va a ir la enmienda, o sea que les estoy dando pistas. Va a decir, pues no me parece bien esto, lo otro y lo otro, y presentaré enmiendas mañana, igual que hizo el Partido Popular, pero yo lo que tengo que hacer ahí, pero de negociar ahí, yo creo que convocar una junta de portavoces, siendo así, para el día anterior, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, que han pasado 14 días desde la Constitución, bueno, todavía no, 12, desde la Constitución de este pleno, que hayamos tenido que esperar al último día, parece un poquitín ahí como apretar los tiempos, lo mismo que ha ocurrido en la reunión de esta tarde, y no digan que no. Pues, ¿en qué sentido? Que ayer no cerramos este tema y nos reunimos hoy a las 7 de la tarde, muy bien. Y a las 8 menos 10 nos hemos levantado de la mesa porque había que hacer un receso, pues vamos a ver este tema. Son cosas que se pueden contar, no hay ningún problema, porque esto sin ningún tipo de problema. Y bueno, a las 8 menos 10, a ver qué decisión tomamos. Nosotros habíamos presentado nuestras enmiendas y negociar. ¿Negociar en qué sentido? Cuando usted, señora alcaldesa, ha dicho, no, por aquí no vamos a pasar, más o menos. Es que, no, nuestra postura es inamovible. Hasta que ha dicho, bueno, a lo mejor Pedro os tiene algo que... Vale, a lo mejor hay algo, una contraoferta. Y entonces ha sido cuando se han dicho, ¿se pueden subir tal vez las asignaciones a las asistencias y demás? Joder, vamos a ver que estamos en un pleno que hace 10 minutos, 15, 20, por lo que estoy hablando yo, ha dicho alguien por aquí que vamos a malgastar recursos económicos del ayuntamiento, pero sin embargo a la hora de incrementar las asignaciones a los plenos, a las comisiones y demás, ahí ya los recursos económicos ya es otro criterio distinto. En ese punto no pasa nada con los recursos económicos del ayuntamiento. Sin embargo, cuando es dotar a la oposición de recursos económicos, ahí sí. Incrementamos los recursos económicos a las asistencias. ¡Ay, qué gracioso! Es que de los 10 que están allí sentados, hay 6,5 que no están liberados. Es decir, a nosotros mismos nos aumentamos las asistencias. ¿Qué pasa? ¿Es solo para nosotros? ¿Las asistencias solamente para esos 4, 5 señores, que hoy falta uno, más los 2 que estamos aquí? No. 6,5 que están allí sentados en el equipo de gobierno también se suben sus asistencias. ¿Verdad o mentira? Es así. Y aquí se ha dicho, es que lo subíamos y de ese modo estaros tranquilos porque no vais a cobrar ningún tipo de liberación, pero tal. Y ya volvemos a la negociación. Negociar, dice Pedro, el señor Mellado, dice que es ceder. ¿Habéis cedido algo en las liberaciones del equipo de gobierno? Ni un milímetro. 3,5. Y nosotros mismos, con buena voluntad, hemos dicho, presentamos esto respetando lo que quiere el equipo de gobierno para gobernar bien. Eso hemos hecho en nuestras enmiendas. Vosotros, las enmiendas nuestras, rechazadas esta misma tarde. Y cesión, vamos a negociar. ¿Habéis cedido algo? Vuelvo a hacer esa pregunta. Ahora en el turno de cualquiera de los 2 portavoces de la coalición o de la cooperación. No, en este caso es coalición. Equipo de gobierno en coalición. Que cualquiera me conteste. ¿Habéis cedido algo en las liberaciones?
esas 3,5 de vuestra propuesta? ¿Habéis cedido algo de llegar y decir, venga, en vez de 3,5 vamos a dejar 3 y esa otra media vamos a jugar con ella para la libertad? Eso es negociar también. Eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Pedro, ya te digo, no te conozco. Ha sido un cambio. Esta tarde he escuchado yo lo de se ha producido un cambio. Claro que sí. Vamos a ver. Se produce un aumento desproporcionado del gasto que no se ajusta a la gestión que realizan los grupos en el ayuntamiento. Hace 4 años, Pedro Mellado, en este mismo pleno. Los 4 grupos hacemos el mismo trabajo, estudiar los expedientes y atender a la ciudadanía. Esto lo mantenía nuestro grupo en el año 2011 y lo seguimos manteniendo ahora en 2015. Pedro Mellado. No se trata de repartir un pastel según la fuerza que tiene cada partido. ¿Quién lo dijo? Pedro Mellado. La propuesta no se ajusta a la respuesta dada por la ciudadanía. ¿Quién lo dijo? Pedro Mellado. El objeto de esta asignación de retribuciones es dar un mejor servicio a la ciudadanía. ¿Quién lo dijo? Pedro Mellado. La propuesta del PSOE garantiza que haya una digna oposición. Esto no lo dijo Pedro Mellado, lo dijo Victoria Sobrino. La oposición forma parte de la democracia al igual que el gobierno. Esto lo dijo Victoria Sobrino también. Los recursos deben darse en función del trabajo que se tiene que sacar adelante. ¿Quién lo dijo entonces? Pedro Mellado. Hay que aplicar un criterio de igualdad para garantizar el trabajo de los grupos. ¿Quién dijo eso hace 4 años? Pedro Mellado. ¿Qué ha cambiado? Sí, yo sé lo que ha cambiado. Antes lo han dicho. Es que han cambiado las cosas, efectivamente, han cambiado. Han cambiado porque ahora mismo Pedro Mellado, como estaba mencionando yo aquí, pues antes a lo mejor, como decían aquello de Pedro Sánchez cuando hablaba de rebeldía, no rebeldía. No, es que no era presidente del gobierno. Pues antes Pedro Mellado era de la oposición, era simplemente Pedro, y ahora, sin embargo, es concejal de Hacienda y forma parte del equipo de gobierno. Y, por lo tanto, sí hay que apretar en este sentido, y a la oposición la vamos a apretar en este sentido, lo vamos a hacer con los 10 votos que tienen ustedes allí, que es lo que se llama normalmente una mayoría absoluta o, en otros términos, un rodillo parlamentario. Muchas gracias. Sí. Bien, me traía también la literalidad de las palabras del portavoz de Izquierda Unida Ganemos hace 4 años, ahora portavoz de Izquierda Unida Podemos. Defendía los recursos que necesitaba la oposición. La verdad es que a mí también, Pedro, como ha dicho Miguel, me da un poco de tristeza porque yo creo que estos 4 años hemos trabajado mucho y bien juntos y es tristeza a nivel personal, porque yo entiendo que la política pues es un poco esto, pero a nivel personal sí que me da tristeza verte cambiar el discurso solo por pasar de la oposición al gobierno. No deja de sorprenderme tu postura, pero bueno, es la que has elegido y cada uno tiene la libertad. Decía la portavoz del Partido Socialista que han cambiado las cosas, que ahora hay un equipo de gobierno progresista. Bueno, está claro, el equipo de gobierno progresista va a ser el más caro de la historia de este municipio, nos va a costar la friolera de 800.000 euros. Vuelvo a repetir, no sé si será caro o será barato. 800.000 euros con los costes salariales, seguridad social, sumado la secretaria de alcaldía. Bien, con respecto a la pasada legislatura, el Partido Popular sigue saliendo, una vez más, sale más perjudicado en este pleno. Creo que el equipo de gobierno no respeta los resultados que el Partido Popular ha conseguido, no cuadra lo que hoy se está haciendo aquí con el discurso de investidura que pronunció la alcaldía, en el que pedía respeto a los grupos de la oposición. El respeto entiendo que debe de ser recíproco y hoy han aprobado una propuesta, la verdad es que con un ánimo de revancha que al menos este portavoz no logra entender. Si quieren gobernar con mayoría absoluta, lo pueden hacer. Si quieren gobernar así 4 años, con el rodillo, como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, lo pueden hacer. Creo que no es el camino más correcto. Desde luego creo que no lo es, personalmente lo creo. No creo que los rodillos sirvan para mucho, pero les recuerdo que tienen la obligación de gobernar para todos. Y a nuestros votantes, al menos a los votantes de la oposición, no nos están respetando. El portavoz de Izquierda Unida Podemos, mientras él habla de subir asignaciones a los órganos colegiados por asistencia, nosotros hemos hablado de atención a la ciudadanía y de poder trabajar. No, de hecho, el Grupo Popular ha rebajado las asistencias, o sea, que no estamos en política solo para ganar dinero. Lógicamente necesitamos recursos para poder tener tiempo para atender a la ciudadanía.
Poco más. Creo que, vuelvo a repetir, creo que el rodillo, y me reitero, creo que no están acertados. Creo que la propuesta que van a aprobar ustedes hoy también les perjudica de cara a la ciudadanía. Dotarse con 1 millón de euros, con 800.000 euros el equipo de gobierno y a la oposición 0, creo que no les beneficia. Le vuelvo a repetir, replantéense la posibilidad de votar a favor cualquiera de las dos enmiendas de Ciudadanos y Partido Popular. María José. Por no alargar este pleno, insistir, yo sé que a ustedes no les gusta, pero se trata de un nuevo gobierno, un nuevo equipo, unas nuevas reglas de juego y mucha implicación por parte de los 10 concejales que forman el equipo de gobierno, que se han comprometido a trabajar en áreas muy importantes. Y no me parece correcto que para defender, en este caso, como ha hecho el portavoz de Ciudadanos, para defender que haya una asignación a los grupos de la oposición, haya que, de alguna manera, meterse con la media liberación, en este caso, del concejal, de si es correcta o no es correcta. Es decir, nosotros... Claro, por eso. Nosotros damos la importancia que consideramos que tenemos que dar y mucho trabajo, de hecho, no se ve, pero también se hace. Entonces, por parte de... No creemos, no es incompatible, nos parece lógico que ustedes como oposición defiendan su postura, pero no nos parece lógico, entre otras cosas, porque usted en su moción en ningún momento cuestiona las liberaciones ni cuestiona nada de lo que... Entonces, no nos parece que en la refriega política haya que entrar a meterse, digamos, en esos aspectos. Y nada más. Y en cuanto al coste de la ciudadanía, pues esto lo hemos dicho precisamente en las reuniones previas. Normalmente, pues cuando se gobierna, intentamos gobernar a gusto de todos, pero normalmente se toman decisiones que gustarán a unos y a otros no gustarán. Nosotros entendemos que esta decisión es la que se debe tomar y por eso pues estamos a favor de ella. Sí, por cerrar esta ronda, pues comentar algunas cosas, sin llegar al punto de cierto desprecio en el que se ha llegado en algún momento. Sí que decir que afortunadamente la Concejalía de Educación no la va a llevar Ciudadanos, porque sería verdaderamente triste para el municipio de Miguel Turra que la pudiera llevar un concejal de Ciudadanos. Recordar a la ciudadanía que la competencia efectivamente es de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero la ejercemos nosotros. La ejercemos nosotros. Recibimos una subvención escasísima y el resto va a costa de recursos municipales, que lo hacemos gustosamente y que lo vamos a seguir haciendo y que para hacerlo hace falta una buena gestión y para eso va a estar el concejal de Hacienda también, pero de Educación. Porque las ejercemos nosotros. Contemos todo a la ciudadanía y lo saben ustedes perfectamente. Los recursos económicos. Aquí los únicos que han pedido incrementar recursos económicos con sus enmiendas han sido los grupos de Ciudadanos y del Partido Popular. Bueno, sí. Me reitero en que afortunadamente no tienen la Concejalía de Educación. Y nosotros les hemos dado alternativas. ¿Es cierto o no es cierto? Les hemos dado alternativas. ¿Ustedes no la quieren aceptar? Insisto, me parece lícito y lógico. Ahora me pregunto, también dirigido al Partido Popular, cuando hace 4 años, porque ustedes han revisado el pleno de hace 4 años, yo también, cuando hace 4 años esto lo acordaron el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿eso era rodillo o no? No, eso era una negociación sana entre dos grupos que habían llegado a un acuerdo y que si tenían que pasar por encima otros dos, pues no pasaba nada. Democrático, no se habló de dictadura, por supuesto, todo correcto. ¿Ahora qué ha cambiado? Que en vez de un acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular, ha habido un acuerdo entre Partido Socialista e Izquierda Unida Podemos. Esa es la gran diferencia. Y claro,
decirles que la propuesta que les hacemos, ¿sabe quién se la hace? Pedro Mellado. ¿Y sabe quién se la va a seguir manteniendo? Pedro Mellado. Y si ustedes, sin ningún tipo de rencor, ni revanchismo, ni de nada de esto que han dicho ustedes, si lo reflexionan, en el siguiente pleno o más adelante se puede recuperar este planteamiento o incluso seguir hablando de ello. De verdad, no es intención ni mía, ni de mi grupo municipal, ni del equipo de gobierno hacer que ustedes se sientan como han manifestado que se sienten, que entiendo que será verdad y no impostado. Por lo tanto, y lo van a ver en el transcurrir del Gobierno, cómo el planteamiento va a ser el de negociar y el de incorporar planteamiento. Ahora, si ustedes lo que dicen es o aceptan nuestra enmienda o son unos tales y unos cuales, entonces va a ser muy difícil llegar a acuerdos. Va a ser muy difícil. De todas formas, por parte nuestra, no va a faltar la voluntad, aunque nos digan que somos unos tales y unos cuales, en seguir reuniéndonos, en seguir buscando soluciones dialogadas, en seguir buscando posiciones intermedias, aunque, como se ha manifestado, pues no sea el planteamiento inicial del equipo de gobierno. Por lo tanto, veo que no hay posibilidad de acuerdo en este punto, pero sí quiero manifestar que la mano sigue tendida y que si ustedes reconsideran en algún momento retomar esta cuestión, pues que estaremos abiertos a seguir dialogando sobre esto y sobre cualquier aspecto de la gestión municipal. ¿Has terminado? Vale. Haré una pequeñísima intervención por alguna cosa que me parece que conviene puntualizar. Ciertamente, las competencias oficiales en educación son las que son y en salud y consumo son las que son. También, ciertamente, fuera de los centros educativos y del horario escolar y fuera del centro de salud o del lugar correspondiente, se pueden hacer muchas cosas. Nosotros creemos que se pueden hacer muchas cosas en relación con la educación y en relación con la salud y con el consumo. Por lo tanto, no permitiré que se menosprecie la labor de ningún compañero, que además estoy segura que lo vamos a dar todos los que estamos aquí. He utilizado un término que no es muy propio en mí, pero me parece que habéis insistido en ese tema y tenía que decirlo. En relación con esta propuesta, le hemos dado muchas vueltas, la hemos reflexionado mucho los dos grupos, le hemos dado muchísimas vueltas. Creemos que hay muchas cosas que hacer en Miguel Turra, muchas cosas que hacer por los ciudadanos, por todos, los de Ciudadanos, los del Partido Popular y los de todo el equipo de gobierno. Y creemos que todas las manos que tengamos para trabajar y sacar adelante las propuestas, incluso de ustedes, incluso de Ciudadanos y del Partido Popular, luego, quien tendrá que trabajar para ejecutarlas, y aunque ustedes tengan también, me estoy sintiendo rara hablando de usted porque no estoy acostumbrada a esto y me cuesta trabajo, no sé si me voy a acostumbrar. Permitirme este pequeño momentillo así de relax, de una sonrisa. Todas las propuestas que admitiremos, muchas, seguro, muchísimas, a lo largo de la legislatura del Partido Popular y de Ciudadanos, porque como bien dice Pedro, nosotros tenemos muy claro que vamos a estar abiertos a escuchar a todo el mundo. Y todo aquello que sea bueno y las enmiendas que consideremos razonables y positivas y buenas para los vecinos y vecinas de Miguel Turra, por supuesto que las tendremos en cuenta y nos pondremos a trabajar en ellas. No os quepa ninguna duda. Y al final os acabo tuteando porque a mí me resulta muy difícil hablar de esa otra manera. Vamos a ver, los tiempos a la hora de los plenos. Nosotros, este pleno, lo queremos hacer incluso antes. De hecho, nos pusimos rápidamente a trabajar para poder hacer este pleno porque hay cosas muy importantes y muy urgentes que hay que hacer y queríamos que se hiciera cuanto antes. Tuvimos en cuenta que después de haber puesto fecha, nosotros habíamos fijado una fecha
y resulta que coincidía con unas fechas que al día siguiente de nosotros poner fecha de pleno sin que diera tiempo a comunicarlo, nos encontramos con que había dos personas, una de Ciudadanos y otra del Partido Popular, que no iban a estar en aquella fecha. Entonces nos reunimos rápidamente y dijimos, bueno, vamos a cambiar esta fecha y, a ver, sabemos que va a faltar uno, pero al menos que no falten dos. Porque a partir de este momento todos sabemos que todo el mundo empieza a marcharse de vacaciones y que cada uno es un tiempo en el que es normal. O sea, Luis Ramón se ha ido ahora y a partir de este momento pues, es lo normal y era bastante fácil que faltara, si no uno u otro, de cualquiera de los grupos. Entonces, hemos trabajado para hacerlo lo más rápido posible, porque además ya os anunció Pedro en una de las reuniones que estuvimos que queremos ponernos a trabajar. Estamos ya trabajando en los presupuestos para su aprobación en el tiempo más inmediato posible. Había otras razones de otros temas de urgencia que había que resolver, pero ese era un tema fundamental porque ese nos va a permitir empezar a funcionar con más agilidad y mucho mejor para llevar a cabo todo lo que consideramos que tenemos que hacer. Creo que no tengo que decir nada más en este momento. Sometemos a votación la propuesta. Aún así, sí que una última cuestión que Pedro ha comentado también, que es que, bueno, se pueden hacer modificaciones, no estamos cerrados a nada, pero nuestra propuesta está muy reflexionada y está muy pensada y entendemos que es la mejor forma en que vamos a sacar adelante todas las cuestiones que necesiten los ciudadanos, los vecinos y vecinas de Miguel Turra. ¿Votamos? ¿Se somete a votación? Primero las enmiendas, porque entiendo que se mantienen las enmiendas. Muy bien. El orden sería primero, por razón no del día, sino de la hora de registro, primero sería la enmienda del Grupo Popular, presentada apenas una hora antes que la enmienda de Ciudadanos, y posteriormente la propuesta de la alcaldía. Así que en primera votación sería la enmienda planteada por el Grupo Popular, que hay cierta, muy leve, pero existe diferencia con la de Ciudadanos. Entonces pasamos a votación de la propuesta del Partido Popular. Perdón, de la enmienda a nuestra propuesta, efectivamente. Estoy en periodo de aprendizaje. ¿Votos a favor? 6 votos a favor, Grupo Popular y Grupo de Ciudadanos. ¿Votos en contra? 10 votos en contra, Grupo Socialista y Grupo de Izquierda Unida Podemos. Se somete a votación ahora la enmienda de Ciudadanos. Efectivamente, pasamos a votar la enmienda de Ciudadanos. ¿Votos a favor? 6 votos a favor, Grupo Popular y Ciudadanos. ¿Votos en contra? 10 votos en contra, Grupo Socialista y Izquierda Unida Podemos. Y la propuesta de la alcaldía ahora se somete a votación. Se vota la propuesta de alcaldía. ¿Votos a favor? 10 votos a favor, Grupo Socialista, Izquierda Unida Podemos. ¿Votos en contra? 6 votos en contra, Grupo Popular y Ciudadanos. Queda aprobada la primera propuesta. Pasamos al siguiente punto. Propuesta representantes en órganos colegiados. Perdón, propuesta de alcaldía sobre dotación económica a los grupos políticos. Igualmente, habéis revisado la documentación, la habéis visto. ¿Abrimos un turno de palabra? Pues yo creo que ya he hablado mucho. Más que nada, y hemos hablado de este tema antes además, sobre el Sí. tema del incremento. Bueno, hemos hablado de otro incremento. Aquí también hay otro incremento que podríamos razonar, igual que hemos razonado antes, el tema de los recursos económicos, hay que racionalizar el gasto y demás. Bueno, pues se incrementa la dotación económica con el componente fijo por cada partido de 210 que teníamos en la legislatura anterior a 260, si no me equivoco, de cabeza, y luego en la legislatura anterior por cada concejal eran 55 euros y ahora suben a ser 70. Bueno,
ahí está la propuesta. Es un incremento para los partidos políticos, en este caso, recursos económicos que luego sabemos que están muy limitados, que tienen un gasto muy específico, que de esos recursos económicos tienen que ir encaminados a lo que es la actividad municipal, en ese sentido, claramente fiscalizados o fiscalizables igualmente. Poco que decir, votaremos a favor. Sí, bueno, ya se explicó ayer y creo que lo ha explicado el portavoz de Ciudadanos. Se incrementa la asignación a grupos políticos. ¿Está atendido? Sí. Pedro antes que tú. Ah, sí. Cierto. Sería el aumento de un 25% asignación a los grupos y otro 25% por el variable del concejal. Y ahora sí que yo quería decir lo que ha dicho lo que pasa es que como era dar cuenta, yo no me lo tenía preparado, dar cuenta de la designación de grupos políticos y portavoces. Sí es cierto que me está mirando el ROF y a ver, que no lo digo de, o sea, no voy buscando ni tres pies al gato ni nada de eso, sino que el grupo de Izquierda Unida Podemos entiendo que se ha registrado un día tarde y además el ROF es muy específico, tienes 5 días para conformarte como grupo político y designar portavoz. Si no, entiendo, el ROF es claro que pierde los derechos como grupo político. O sea, no, si es subsanable, que se subsane inmediatamente. Lo digo porque a lo mejor no es subsanable y el ROF lo dice así. Lo digo porque creo que Primero, no estamos en este punto del día, pero es la primera cuestión. O sea, que si alguien si se quiere... ya, bueno, va un poco hilado porque es la designación de... No contesté anteriormente, pero vamos, si lo que se pretende es que se emita un informe jurídico Sí. por parte de la Secretaría, pues se pida por su cauce, no hay ningún problema por mi parte en hacerlo. Bueno, Si hay alguna duda. lo digo, si es subsanable, se subsana inmediatamente, pero que digo que al menos que sepamos con dónde... Que los plazos y las leyes y los procedimientos que se cumplan y sean iguales para todos, lógicamente. Eso ya ha dicho el secretario, pero había explicado, ya lo había explicado antes, o sea que no era... Ya lo había explicado antes, pero bueno, ya él se ha ofrecido para hacer ese informe, o sea que ya está, sin ningún problema. Perfecto. Le damos la palabra a Pedro Mellado, que me lo he saltado antes, perdón, iré cogiendo la dinámica. Sí, iba a decir que precisamente estos son los recursos que permiten a los grupos municipales hacer política y poder pues, defender sus posiciones y, en fin, desarrollar también trabajo no solo en las instituciones, sino en la calle. Si es que por parte de la oposición se quiere que el Grupo Municipal de Izquierda Unida Podemos lo pueda hacer, que ya empiezan a surgirme ciertas dudas ante la insistencia. Pero bueno, ahí queda la cosa. Sí, simplemente felicitarnos por este aumento también en los recursos para los partidos políticos, porque efectivamente tanto las asignaciones por asistencia a comisiones, a Junta de Gobierno, a Junta Local, pues estaban muy disminuidas y había que hacer un esfuerzo para ir adaptándose a los tiempos, por lo que vamos a votar a favor de esta propuesta y efectivamente consideramos que también es un esfuerzo para que haya recursos suficientes para que la oposición pueda hacer su trabajo. Muy bien, ¿votamos esta propuesta o para unanimidad? Correcto. Pasamos al siguiente punto. Ahora sí, propuesta de representantes en órganos colegiados. ¿Tenéis alguna cuestión para este punto? ¿Se abre turno de palabra? Digo lo que dije anteriormente a la hora de una propuesta. Hay una propuesta por parte del equipo de gobierno a la que nosotros hemos presentado una enmienda que luego ha habido una no sé cómo llamarlo, anteriormente, que hemos llegado casi a un acuerdo, entiendo yo, en cuanto a la representación de los órganos. Entonces no sé si lo conveniente aquí sería, en lugar de que empiece yo a contar mi enmienda, que sea ya alguien del equipo de gobierno quien cuente cómo ha quedado el asunto, porque si no va a ser aquí... Muy bien. Pues le damos la palabra a Pedro para que nos explique esto.
Bien, lo que se vota en este punto es los representantes que va a tener el Ayuntamiento en distintos órganos colegiados que se llaman, que en este caso nos referimos a consejos escolares, tanto de los colegios públicos como de los colegios de infantil y primaria como el instituto, y otros órganos supramunicipales, como pueden ser la Mancomunidad del Gasset, del Campo de Calatrava, Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, Consorcio RSU, Consorcio de Emergencias, Junta Local de Seguridad, etcétera. La propuesta que se hizo inicialmente por parte del equipo de gobierno era que se entendía que el equipo de gobierno pues tenía que estar en esos órganos representando no solo al Ayuntamiento, sino también al equipo de gobierno. Y esa es la propuesta que se presentó. No obstante, a pesar de rodillos y historias varias que hemos escuchado esta noche, pues en esto también se planteó que si por parte de los grupos de la oposición querían hacer una propuesta distinta, pues que lógicamente se les escucharía. Han presentado enmiendas, el Grupo Popular no sé si ha presentado enmiendas, sí, pero bueno, han presentado ambos enmiendas al respecto y lo que se le ha manifestado por parte del equipo de gobierno era que los consejos escolares pues entendíamos que se podía seguir manteniendo la dinámica que se había tenido anteriormente, en el cual pues el Grupo de Ciudadanos tenía una representación en uno de los colegios, en el Benito Pérez Galdós en concreto, lo mismo el Partido Popular en el caso del Pradillo, que por lo tanto, por nuestra parte, que tendríamos en la propuesta inicial teníamos representación en el Pradillo, pues estábamos dispuestos a cedérselo al Partido Popular, y lo mismo por parte del Partido Socialista con respecto al colegio de Benito Pérez Galdós. Ese era el planteamiento también que se había llevado inicialmente. No obstante, a pesar de que del rodillo, las mayorías absolutas y demás pesares, hemos manifestado que, bueno, que si también tenían un interés muy fuerte los grupos de la oposición en tener representación también en los órganos supramunicipales, pues que les planteábamos que nos daba un poco igual. El otro... Hemos planteado ese criterio porque entendíamos que era el más cómodo para ustedes, puesto que eran los mismos colegios que habían estado en la anterior legislatura. En cuanto a los órganos supramunicipales, les planteábamos que pudieran estar como representantes del Ayuntamiento en la Mancomunidad del Gasset y en el Consorcio de Emergencias, y bueno, que fueran un poco ustedes los que... Perdón, los que decidieran en cuál de los órganos preferían estar, de tal manera pues que bueno, estarían en los mismos consejos escolares que un grupo del gobierno, que es en nuestro caso, y lo mismo que los órganos supramunicipales, que un grupo de gobierno, que es nuestro caso. Por lo tanto, bueno, entendemos que es una propuesta que en este caso sí, no me podrán decir ustedes, hemos aceptado prácticamente el 100% de sus planteamientos, y bueno, simplemente quedaría por definir cuál de ustedes va a la Mancomunidad del Gasset. Bueno, pues ahora lo manifiestan ustedes para que quede constancia en el acta y se modifica en ese sentido. No sé si será necesario decir exactamente, entiendo que sí, los nombres de titular y suplente de cada uno de los órganos para que se vote como enmienda y posteriormente como propuesta enmendada, y así pues que dar cumplimiento al acuerdo verbal que hemos alcanzado hace un rato. Ahora sí. Ahora sí. ¿Quieres ese turno de palabra? Ha puesto ahí Adelante, Miguel Ángel. la rampa de lanzamiento y perfecto. Entonces, conforme a la propuesta que presentaba Alcaldía respecto a la representación por parte del Ayuntamiento de Miguel Turra en los distintos órganos y consejos, órganos supramunicipales, que para que lo entienda la población sin ningún problema, son órganos que están compuestos de los distintos pueblos, por ejemplo, o ciudades, como puede ocurrir con la Mancomunidad del Gasset, que integramos una determinada comarca, una zona determinada, y entonces cada ayuntamiento tiene un representante allí. En la legislatura de 2011, si no me equivoco, yo creo que estaba, eso lo saben
quienes estabais aquí, creo que estaba en manos de lo que era el equipo de gobierno, toda la representación del ayuntamiento en los distintos órganos y consejos. Y precisamente la de 2015, durante la etapa de Victoria Sobrino, se abrió con una idea de decir, los partidos políticos es bueno que estén en los distintos consejos, por un lado, cuando hablamos de consejos escolares, y por otro lado, incluso en los órganos supramunicipales. El Partido Socialista mantenía, lógicamente, porque era quien gobernaba, la mayor presencia en los distintos órganos. A efectos de estos órganos supramunicipales, 6, 7, de 7, pues si no lo recuerdo mal, estaba en 4 y luego los otros 3 partidos de la oposición estábamos en 3. Y en los consejos de escolares pasaba lo mismo. Entonces era como abrir y dar un aire, algo que no ocurría antes, como decir, más transparencia. Vosotros mismos vais a estar ahí sentados y vais a ver de primera mano qué es lo que ocurre. Cuando nos encontramos esta propuesta, en esa reunión que tuvimos ayer, junta de portavoces que tuvimos ayer, entonces yo dije que la enmendaría porque desde Ciudadanos lo que he conocido ha sido tener presencia en esos órganos y en esos consejos. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Pues qué sé yo creo que es bueno, porque luego no es que me guarde yo esa información y me la quede para mí, al contrario, yo puedo hablar de lo que yo he participado durante la legislatura anterior, todo ese esa ristra de presencias que he tenido entre, mira, las de Campo de Calatrava no las había contado, también estaban ahí dentro, pero en consejos, por ejemplo, ibas al consejo, a un colegio, y cuando estás allí te cuentan. Y te cuentan que, hombre, vamos a ver, pues si el colegio necesita cualquier arreglo, cosa por el estilo, tú que eres el representante del ayuntamiento, en ese caso, pues te van a decir, oye, pues a ver si se puede acelerar esto. Y yo lo entiendo, porque quien gobierna dice, cuando llego al pleno, cuantas más cosas buenas, mejor para todos. Y si salen cosas malas, pues no me gusta tanto. Entonces, ¿qué pasa? Yo, cuando llegaba aquí, muchas de las preguntas que yo podía hacer a la legislatura pasada venían a lo mejor de aquel consejo. Yo estaba allí, me decían los profesores y demás, oye, que esto está mal, tal. Y a la concejala de entonces de Educación le decía, esto se necesita arreglar, tal, y eran ruegos que se hacían, y luego al final tardaban más o menos tiempo, pero llegaban. Y los otros componentes de los consejos, de los otros colegios y consejos pasaba igual. Y yo no digo que los representantes del Partido Socialista no hiciesen lo mismo, pero vuelvo a decir, no es lo mismo que yo en un pleno les diga a ustedes, eso está mal, hay que arreglarlo, a que yo, que soy la concejala de Educación, sé que eso está mal, lo sé yo, lo saben los de allí, pero bueno, vamos a ver cuándo lo arreglo. La gente creo que me entiende. Y en cuanto a la Asociación para el Desarrollo Campo de Calatrava, en la que también he participado durante estos 4 años, pues creo que es algo interesante, muy, muy interesante, sobre todo la Asociación para el Campo de Calatrava, que por eso en la reunión previa les he preguntado, ¿y por qué yo no continúo allí? No hay problema, vamos a estar bien representados. Pero luego en la Junta de Portavoces, los 3 portavoces de cada grupo, el primer punto del orden del día era aprobar el acta y el segundo informábamos de nuestra presencia, pasábamos actas, pasábamos documentación, es decir, todo lo que para el Ayuntamiento de Miguel Turra es interesante que se ha debatido en esa asociación, ya sea junta directiva, sea asamblea, en mi caso en concreto, que ya digo. Y aparte se ven temas interesantes, ¿en qué sentido? Porque de ahí vienen muchos recursos para el Ayuntamiento, de ahí vienen las subvenciones europeas que llegan para que hagamos, por ejemplo, uy, qué tontería, el Museo del Carnaval, por ejemplo, que vinieron 60.000 euros de esos fondos a través de esa asociación y llegaron allí. Entonces es un organismo muy importante y es bueno que tengamos esa presencia. ¿Que ustedes querrían en un principio estar en todos? Era su propuesta, la han enmendado, le doy las gracias, evidentemente, porque la han aceptado. Yo no entiendo si hacer de viva voz, como ha hecho don Pedro Mellado, a la enmienda mía, como habíamos hecho esa corrección, o yo respecto de mi enmienda que había presentado, decir que lo único que se modificaría es donde dice Consorcio SCIS Emergencias, el titular sería, ¿quién está hablando? Miguel Ángel García Llorente, y el suplente Francisco Hervás Mejías. Y respecto de Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, la titular sería Laura Arriaga, correcto, que era como estaba, si no me equivoco, y como suplente Pedro César Mellado, ¿correcto? Entonces sería la única modificación respecto de mi enmienda. ¿La mancomunidad o la asociación? Asociación para el Desarrollo de Campo de Calatrava. Todo lo demás es igual que aparece en la enmienda presentada por nosotros. ¿Bien? No, pero es que yo estoy hablando sobre mi enmienda. Ahí está la propuesta, luego la enmienda que he hecho yo y por eso estoy ahora mismo rectificando que es... Rectifico mi enmienda para que se vote la enmienda y luego ya posteriormente la propuesta enmendada. Sigo dirigiendo el pleno, ¿eh?
Por aclarar un poco el tema y que no haya problema, porque esto efectivamente se designan a personas, no a grupos políticos, con independencia de la negociación que se haga. La enmienda inicial de Ciudadanos planteaba una modificación que afectaba al Colegio Benito Pérez Galdós, Sí. en la cual se propone como titular a Francisco Herbaz Mejías y como suplente Miguel Ángel García Llorente, Sí. y al Colegio Público Pradillo, en el que se propone en la enmienda como titular a Carmen María Molino López y como suplente a Caridad Sánchez Ruiz. Con la enmienda ahora enmendada, la siguiente Eso se mantiene. se mantiene tal y como estaba, pero en relación con el consorcio no es lo mismo. Esa es. Exactamente, el consorcio de CIS pasaría a Miguel Ángel y Francisco López, Correcto. ¿vale? Y desaparecería lo demás, efectivamente. ¿Y la Asociación para el Desarrollo Campo Calatrava, que en la enmienda aparece? Bien, si es posible hacer un cambio donde poner en la Mancomunidad del Gasser Raúl Salcedo Ruiz, poner a Felipe Adrián Rivas Merino. En la enmienda de Ciudadanos. La Mancomunidad del Gasser. Pero eso porque me lo has dicho tú, ¿eh? Ya. Como titular, Luis Ramón y como suplente Felipe Adrián Rivas Merino. Y voy a ser muy breve. Bueno, nos parece bien que se le dé participación a los grupos de la oposición en este tipo de órganos. Lo que no te puede valer, Pedro, es quizá un poco para blanquear la imagen del atropello que habéis cometido en el punto de la retribución. Quiero decir, que lo uses está bien, pero creo que abrir un consejo escolar y un consejo y un órgano supramunicipal, no intentes usarlo para qué buenos somos y mira, hemos llegado a un acuerdo y os vamos a dar participación. Nada más. Sí, simplemente decir que para eso se ha hecho, para darles participación. Si no, no se hubiera hecho. Simplemente que vamos a votar a favor de la enmienda presentada por el Grupo de Ciudadanos en los términos ya debatidos. Entonces, ¿se queda aprobada por unanimidad? ¿Voto a favor la enmienda? La enmienda de Ciudadanos, la enmienda y la propuesta. La propuesta y la enmienda. ¿Pasamos a otro punto? Propuesta Fiestas eso ya Locales 2020. Esto entiendo que es una cosa que ya estaba tratada previamente, por unanimidad por la comisión anterior. Sí. con lo cual Votarlo, sí, en cualquier caso, y unanimidad, como siempre. Sí. se vota a favor entonces. Vale, por unanimidad. Y finalmente es dar cuenta, finalmente no, que queda otro punto, dar cuenta del decreto 2019/491 de nombramiento de tenientes de alcalde y miembros del grupo de gobierno local. Tenéis también todas las propuestas, tenéis la propuesta, tenéis ese comunicado, ya lo conocéis, puesto que es dar cuenta, no sé si ha lugar algún comentario. Pasamos al último punto, ahora sí, dar cuenta del decreto 2019/492 de delegación de concejalías. Igualmente estáis informados, a alguien le falta, todo el mundo tiene la documentación correcta, os dais por informados, ninguna cuestión, pues sin más creo que me corresponde decir que se levanta la sesión.